Buenas tardes, nosotros somos el grupo 1, conformado por Cecilia Pugliese, Nadia Barrio Nuevo, Victoria Prado y yo, Fernanda Salcedo, y vamos a presentar nuestro trabajo de laboratorio número 4 de óptica geométrica. Siguiente diapo. Ciertos dispositivos como anteojos, como estamos viendo, lupas, cámaras, telescopios, tienen particularidades propias de las lentes que son estudiadas por la óptica geométrica, justamente. Para conocer cómo se comportan estas lentes y poder unificar lo que habíamos visto en la materia de forma teórica con lo empírico, vamos a realizar esta práctica. El objetivo principal va a ser entender cómo se forman las imágenes cuando la luz pasa por lentes delgadas, tanto convergentes como divergentes. Vamos a medir y analizar dos lentes convergentes, una de 10 centímetros de distancia focal, otra de 20 centímetros, para ver cómo se forman las imágenes y cuánto aumentan. Y otra cosa que vamos a hacer es tomar las mediciones directas entre el objeto, la lente y la imagen, y con esos datos vamos a construir gráficos para comparar los resultados con lo que dice la teoría. También otra cosa que queremos observar de forma cualitativa es qué sucede con el tamaño y la posición de las imágenes según cómo acomodemos el objeto y la lente. Continúa Ceci. Bueno, en base a la práctica que vamos a hacer, voy a empezar explicando algunos fundamentos teóricos. Em, la práctica consiste en el estudio del comportamiento de las lentes delgadas bajo el modelo de la óptica geométrica. La óptica geométrica considera que la luz se propaga en forma de rayos rectilíneos que cambian de dirección al atravesar ciertas superficies, con distintos grados de índices de refracción. Estos índices de refracción son la capacidad de un material de justamente desviar la luz. Cuanto más curva es esa desviación, es más alto el índice de refracción. En la imagen se pueden ver algunas lentes de diferentes tamaños, diferentes grosores y diferentes curvaturas, que son las que justamente gradúan ese índice de refracción. También podemos ver dos imágenes de dos lentes, una divergente y una convergente, donde los rayos que inciden de forma perpendicular a la lente en los divergentes justamente divergen o se dirigen en diferentes direcciones, y los convergentes, en cambio, al atravesar la lente, eh, este, se juntan en un solo punto. Una de las magnitudes fundamentales de la óptica geométrica es la distancia focal. La distancia focal es la distancia entre el centro óptico de la lente y el punto donde convergen o divergen estos rayos. La fórmula matemática, como se indica ahí a la derecha de la imagen, es 1 sobre f es igual a 1 sobre p más 1 sobre q, donde f obviamente es la distancia focal, p es la distancia entre el objeto y la lente, y Q es la distancia entre la lente y la imagen. Otras de los parámetros fundamentales de la óptica son el aumento lateral o la magnificación y la potencia óptica. La magnificación se refiere al tamaño relativo entre la imagen y el objeto. Cuando la imagen da como resultado un signo negativo, significa que la imagen está invertida, como se puede ver en la imagen de la mariposa. La fórmula es, el aumento lateral se identifica como m y es igual a I, que es el objeto, I es la imagen sobre el objeto. Eh, la potencia óptica se refiere a la capacidad de la lente para desviar los rayos de luz, que su unidad es la dioptría y se identifica como P igual a 1 sobre F. Bueno, para el desarrollo experimental, eh, vamos a la otra diapo, se utilizaron los siguientes materiales: calibre, riel, lentes delgadas, fuente de luz, objeto luminoso, pantalla y software. Siguiente. En cuanto a lo que fue el material y el ensamble, se utilizó un riel acoplado con una regla milimétrica. Sobre el riel se colocaron los siguientes elementos: una fuente de luz con un objeto luminoso intercambiable. A unos centímetros de él se colocó una lente convergente
y por último, una pantalla móvil para poder captar la imagen proyectada por la lente. Una vez que obtuvimos esa imagen, la misma se tomó sus medidas con un calibre que luego se usó en la práctica y continuamos desplazando la pantalla hasta obtener una imagen bien nítida. Allí registramos las posiciones de la fuente, la lente y la pantalla. Volvimos a modificar la posición de la lente y pantalla hasta obtener imágenes más nítidas. Registramos nuevamente las posiciones y repetimos este procedimiento 7 veces. Luego, tomamos una lente convergente con distancia focal de 20 centímetros y repetimos todo el procedimiento para obtener nuevas mediciones. Por último, probamos este procedimiento con una lente divergente de 15 centímetros de distancia focal. En ese caso no se tomaron medidas, pero se realizó el experimento. Bueno, para los resultados, con los datos obtenidos, se pudieron construir un gráfico por cada lente para evaluar Q versus P. Esto nos permitió determinar experimentalmente la distancia focal de cada lente y compararla con el valor proporcionado por el fabricante. Calculamos además la potencia óptica asociada. Tanto P como Q están en metros. P está en las ordenadas y Q está en las abscisas. Estos gráficos muestran cómo cambia el tamaño de la imagen formada por una lente a medida que se mueve el objeto. Para las tablas, que se ven a continuación de los gráficos, se aplicó la propagación de errores tanto del riel como del calibre. Para la tabla del lente de 10, observamos que según donde nos posicionamos y medimos, la magnificación fue entre menos 0,08 y menos 2,19. Y que la imagen varía entre 1,58 por 10 a la menos 3 y 4,33 por 10 a la menos 2. O sea, cuando acercamos el objeto al foco, la imagen se agranda. Cuando disminuye P, aumenta Q. De acuerdo con las diferentes mediciones que realizamos, obtuvimos que la imagen pasa de ser más chica a más grande. Y en la medición 4, que es la que está resaltada en amarillo, podemos notar que son prácticamente iguales. O sea que P igual a 2F es simétrica a la imagen Q igual a 2F. Para la tabla del lente de 20, al tener una distancia focal mayor, se vieron los aumentos más rápidos, los aumentos del tamaño de la imagen más rápido. Las imágenes son mucho más grandes que el objeto, como se puede corroborar en la última medición, que es casi 4 veces más grande que el tamaño del objeto. Las imágenes en ambos lentes son invertidas y reales. La siguiente diapo. Estos gráficos de ajuste lineal se observan en las ordenadas, 1 sobre P, y en las abscisas 1 sobre Q, para los dos lentes. Este ajuste lineal representa la relación entre distancia del objeto a la lente P y la distancia de la imagen a la lente en Q en función de la distancia focal. Se puede visualizar en la gráfica que el ajuste lineal del lente de 10 centímetros es más precisa que el del lente de 20. En la tabla que figura a continuación se evaluaron dos parámetros de la lente: la distancia focal en metros con su respectiva incertidumbre y la potencia óptica expresada en dioptrías con su error también correspondiente. Estos valores expresados se compararon con los proporcionados por el fabricante y con una relación porcentual. Los resultados muestran un error porcentual muy bajo para la lente de 10 en comparación con el error porcentual de la lente de 20. Y se puede concluir que las mediciones fueron más precisas para la lente de 10. Bien. Cuando usamos la lente divergente, lo que nos dimos cuenta es que no se podía proyectar ninguna imagen sobre la pantalla. Esto pasa porque la imagen que forma este tipo de lente es virtual, o sea que no se puede atrapar en una pantalla. Lo que nosotros hicimos fue mirar a través de la lente y ahí sí veíamos la imagen. Se veía a derecha, más chica que el objeto,
y del mismo lado del que lo habíamos colocado. Acá tenemos una tabla comparativa entre las dos lentes que nos indica, por ejemplo, el tipo de imagen. Con la lente convergente es real o virtual, con la lente divergente siempre va a ser virtual. El tamaño de la imagen con la lente convergente va a ser mayor, igual o menor al objeto. En cambio, con la lente divergente siempre va a ser más pequeña que el objeto. La proyección en la pantalla sí se proyecta la lente convergente, la imagen es real. En cuanto a la lente divergente, no, la imagen es virtual, no se proyecta. En cuanto a la orientación, la lente convergente tiene una imagen invertida, real, o derecha, virtual. En cambio, la divergente siempre es derecha. Y en cuanto a la posición de la imagen, la lente convergente, si el objeto es 2 veces mayor que la distancia focal, la imagen es real invertida y más pequeña. Si el objeto tiene entre 2 veces la distancia focal y la distancia focal, la imagen es real invertida y más grande. Y si el objeto es entre la distancia focal y la lente, la imagen va a ser virtual, derecha y más grande. Se ve en la lente. En cambio, la lente divergente siempre entre el objeto y la lente. Continúa Ceci. Bueno, vamos a pasar a las conclusiones. Como conclusiones generales, en cuanto a los resultados, tanto cualitativos como cuantitativos, fueron consistentes al modelo físico de la óptica geométrica. Las lentes divergentes, se pudo comprobar que sus imágenes eran virtuales, derechas y reducidas. En cambio, en las lentes convergentes logramos imágenes reales, invertidas y variables. Variables, dado que iban cambiando el tamaño de su imagen respecto al tamaño real del objeto, pudiendo alcanzar también el tamaño real del objeto. En cuanto a la distancia focal, como bien ya lo habían mencionado Victoria, se hizo un cálculo se hizo un cálculo para comparar con los valores entregados por el fabricante y se comprobó que había una diferencia en cuanto a las medidas tomadas en la lente de 10 de 0,06% y en la lente de 20 1,75%. En cuanto a la magnificación lateral, obtuvimos variantes que iban para la lente de 10 desde menos 2,19 y menos 0,8 y para la lente de 20 de menos 3,86 y menos 0,33. Recordemos que el signo negativo significa que las imágenes fueron invertidas y que las diferencias entre esas variables y diferencias entre las mediciones es las diferencias de tamaño de las imágenes. Bien, y a continuación vamos a hablar de ciertos errores o imprecisiones. En algunas configuraciones notamos que la imagen proyectada no se veía del todo nítida, incluso cuando la pantalla estaba bien ubicada. Entonces, bueno, después vimos que esto pasaba porque la lente tenía algo de suciedad en la superficie. Puede ser un detalle, puede parecer menor, pero es un error experimental que puede afectar bastante las mediciones, especialmente cuando lo que queremos hacer es calcular con precisión la altura de la imagen y la magnificación. Así que es algo a tener en cuenta para no sacar conclusiones equivocadas. ¿Nadia? Sí, otro de los errores que notamos fue la iluminación ambiental, la cual nos impedía ver con claridad la imagen proyectada. Por lo tanto, se decidió a apagar la luz del laboratorio, pero nos trajo un problema que era poder leer con precisión la escala del riel, para lo cual utilizamos linternas para poder iluminar el riel y Está haciendo designamos, eco acá. sí, está haciendo eso, y designamos a una persona para que tome las mediciones desde un mismo ángulo para poder minimizar el paralaje y mantener la coherencia de las mediciones. Bueno, y por último, hablamos del error de escala, que es la diferencia porcentual de las lentes comparadas con la del fabricante, pudieron deberse a pequeñas desviaciones en la alineación del riel, el error de paralaje y errores en la medición, ya que pudo no estar bien enfocada la imagen en la pantalla.
De hecho, en nuestra experiencia se repitió la toma de mediciones para el 2020, ya que nos dimos cuenta al volcar los resultados en el software que el ajuste lineal estaba extremadamente desfasado. Este error se debió al pasar incorrectamente de centímetros a metros. También, al ser una lente con distancia focal mayor, son más sensibles a errores de alineación y desvían menos, amplificando los errores de la formación de la imagen. Muchas gracias. Hasta acá fue la presentación de nuestro trabajo número 4 de óptica geométrica.